Bueno, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente a la maestra Lili por la invitación para estar en esta séptima sesión del sexto seminario central sobre las prácticas de género en el CCH. También quiero aprovechar para darles la bienvenida a todos ustedes e informarles que estaremos grabando esta sesión. Y bueno, el tema central de esta sesión será la violencia de género en los espacios educativos, donde se van a abordar los subtemas de violencia. También estaremos revisando la violencia de género, las formas y tipos de violencia, como es el acoso y la violencia digital. Asimismo, la violencia en espacios educativos, pero sobre todo, pues también las alternativas de solución. De verdad que para mí es un privilegio presentar a nuestra ponente de hoy, porque es una gran experta en el tema, porque fue mi maestra justamente en la asignatura de perspectiva de género en MADEMS de Ciencias de la Salud, y justamente me refiero a la doctora María Alejandra Sánchez Guzmán, quien pertenece a la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, me voy a permitir leer su síntesis curricular. La doctora María Alejandra Sánchez Guzmán es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2002. Cursó el posgrado sobre Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España en el 2004. Es maestra en Estudios de Género por el Colegio de México en el 2007. También es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2016. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. También ha laborado en diversos centros de investigación y docencia, como el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Buenos días. Neurología. Hola, buen Eh, día, ¿cómo están? Buenos días. Permítanme tantito, gracias. También, perdón, tantito, actualmente es académica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es docente de la maestría en docencia para la educación media superior en la UNAM. También en la ENES Juriquilla y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son articulaciones entre antropología, salud mental, psiquiatría y neurología, también relaciones de género de procesos salud-enfermedad, y violencias en contextos educativos y médicos. Algunas de sus publicaciones recientes son Violencia y entornos de aprendizaje clínico en residencias médicas, publicado en inglés en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública. Otras de sus publicaciones son las tramas narrativas sobre el trabajo y la formación en algunos residentes en psiquiatría. Los títulos de estas tramas son Seguro nos van a regañar, Aprendiendo a ser psiquiatra, Entre la docilidad y la aspiración, entre otros. Bueno, pues les pido por favor a los participantes que las recibamos con un aplauso virtual y que escriban sus preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la exposición en el chat para darles respuesta al final. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Alejandra Sánchez y le cedo los micrófonos, doctora. Y también para preguntarle, ¿la sesión se llevará a cabo como ponencia o como curso taller? Gracias, doctora. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la doctora Lilia Guzmán. Agradezco mucho el seguimiento que ha dado desde enero para que podamos llegar a este día. Me parece que es un gran esfuerzo el poder hacer este tipo de eventos dirigidos a los docentes. Creo que es un gran acierto y espero que pueda colaborar en esta empresa que están teniendo, que pretende, pues de alguna forma, sensibilizar y en algún momento llegar a la capacitación de los docentes que, bueno, ustedes sabrán, yo no lo tengo que decirle, ustedes son medulares en la formación de los alumnos y no solamente la formación de los alumnos como profesionales, sino en su vida cotidiana, ¿no? Donde, por supuesto, está atravesado el género, por supuesto, la vida cotidiana también tiene que ver con lo profesional. Va a ser un poco de ponencia, pero también taller, yo creo, porque vamos a hacer actividades. Y lo que yo quisiera de primera instancia es que la verdad entiendo que estamos a nivel virtual, pero pues sí me gustaría verles.
Entonces, si pudieran prender las cámaras, los que puedan, entiendo que algunas cosas por situación de la tecnología no nos da la vida, pero es mejor que nos veamos para que podamos empezar un diálogo. La intención de esta conversación, más que una plática como tal, es que pudiéramos reflexionar de manera conjunta de efectivamente el tema de la violencia. Iremos pues una reflexión muy general hasta llegar a entender y aplicar el tema de la violencia de género. La intención además es que pudiéramos, insisto, de manera conjunta, reflexionar cómo se expresa la violencia de género en los espacios educativos, ¿no? Por lo que he visto en el programa, ya han tenido algunos acercamientos respecto a la violencia. ¿Alguien me quisiera decir en qué van, cómo van, para que pudiéramos abordar desde ahí? Hemos estado revisando diferentes actividades y las cuales han sido llevadas a cabo en algunas en talleres, otros ponencias. Y la realidad lo que más nos ha gustado, bueno, hablando personalmente, lo que más me ha gustado los talleres y donde nos ponen a interaccionar con nuestros compañeros y, y sobre todo porque somos puros hombres. Entonces hay un montón de cosas que se dicen que a veces por la presencia de mujeres no las diríamos. Entonces Claro. se ha estado viendo. Ayer vimos violencia. Ayer vimos violencia, muchos datos, muchos datos de violencia en la universidad, violencia en el CCH y también vimos violencia en espacios externos. En la semana pasada vimos cómo interactuamos entre hombres y mujeres, hablando en cuestiones de masculinidades, en cuestiones de los preceptos del feminismo. También hablamos acerca de los conceptos principales de todo este movimiento. Nos dieron un paseo, le llamo yo, por la historia y entendimos muchas cosas de por qué hablamos de esa manera, los conceptos, desde dónde vienen, pues abrir los ojos mucho sobre todo lo que nos está ocurriendo como sociedad y en especial lo que le está ocurriendo a las mujeres, ¿no? Y también participamos mucho en decir cómo nos sentimos. Al menos 3, 4 sesiones hemos escuchado y hemos compartido con nuestros compañeros acerca de cómo nos sentimos con lo que nos están presentando, cómo nos sentimos con lo que está ocurriendo. Y basado en el día a día, cómo nos vamos sintiendo, qué nos llevamos, cómo podemos hacer mejor hacer mejor las cosas, ¿no? Y entender por qué es puntual y puntual y puntual el tema del lenguaje. El lenguaje, más allá de serlo, de dejarlo, de romper la gramática, más bien es hacer ver al movimiento en este sentido. Y pues bueno, a mí me incomodaba mucho el hablar de nosotros, de ellos, ellas y ellas, ¿no? Me incomodaba mucho. Y a raíz de todo esto que hemos estado hablando y de otras situaciones que hemos vivido, pues entiendo el por qué. No, me deja de molestar y empiezo a entender todo esto. Así ha sido mi, mi, mi participación en estos 7 días, doctora. Muchas gracias. Excelente, la verdad muy enriquecedora tu participación y me da como una idea de por dónde irle. A lo mejor algunas cosas se van a repetir, pero pues podemos fortalecerlas más bien, ¿no? Entonces, lo que quisiera es que a mí me gusta más estar en vivo, pero no se puede. Entonces yo voy a ir poniendo algunas diapositivas, las vamos a revisar y las vamos a discutir y luego vamos a hacer unas actividades, ¿les parece? Entonces, seguramente esta se la saben, pero si no, les voy a pedir
que por favor, a ver, Eduardo Chávez, si eres tan amable de leer qué dice la Organización Mundial de la Salud, aquí le sobró que es la violencia. ¿Sí alcanzas a ver? ¿Sí alcanzan a ver? Sí, doctora, sí se ve. Sí, Podría el ampliar. Organización, ¿sí me escucho? ¿Te escuchas? Perfecto. Organización Mundial de la Salud, el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos, desarrollo o privaciones. Fíjese que el día de ayer agregaron algo más también como el abuso patrimonial y también se tomó en cuenta como distintos tipos de conducta o acciones o omisiones que atentan contra la integridad física y psicológica, sexual o patrimonial de los miembros de una comunidad. Bueno, eso es lo que Excelente, eso es excelente. lo que se escribió ayer. Bueno, lo que anoté en mi cuadernito, de hecho aquí tengo la evidencia que anoté en mi Perfecto, cuadernito. perfecto. Yo lo que, sí, perdóname que te interrumpa. Lo que pasa es que quería decir que esta es una definición muy general que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Si se fijan, efectivamente, pues es una definición que, bueno, por un lado viene de una cosa que se llama el modelo ecológico. El modelo ecológico lo que dice es que, digamos que para entender fenómenos tan complejos como la violencia, tenemos que entenderlo a distintos niveles. Si ustedes se acuerdan en la imagen, la voy a volver a poner para que la vean, y ahorita vamos a retomar lo que tú mencionas. A ver, ahí está. Aquí está. Si ustedes ven aquí lo ven más grande, entonces lo que hace es, por supuesto, hablar de estas que son, digamos, por mucho tiempo las categorías que se utilizaron para abordar la violencia, que tienen que ver con la violencia física, con la violencia sexual, con la violencia que tiene que ver más por omisión, ¿no? Pero lo que hace en esta primera propuesta la Organización Mundial de la Salud es que, digamos que hace una conjunción en los actores en los que van a estar participando en estas violencias, ¿no? Entonces, si se fijan, hay relaciones distintas porque puede ser por una persona, por un grupo, puede ser incluso la violencia, se puede considerar el suicidio como una forma de violencia. Es una de las herramientas conceptuales que se han utilizado desde la Organización Mundial de la Salud para ir abordando desde esa mirada muy salubrista que es la violencia. Efectivamente, las definiciones de las que nos estaba Eduardo hablando, fuiste tú, ¿verdad, Eduardo? Mi memoria es de chocolate, así que si se me va algo, ustedes me dicen no. Resulta que pues devienen también de un trabajo mucho más amplio que tienen que ver, como lo he podido escuchar de ustedes, del trabajo de las feministas, ¿no? Que han puesto el dedo en otras situaciones como efectivamente la violencia patrimonial, la violencia económica, ¿no? Y sobre todo, como ha pasado con el paso del tiempo, el concepto de violencia es un concepto muy complejo que además ha sido abordado desde distintas disciplinas y dependiendo desde dónde lo abordemos lo vamos a entender, ¿no? Yo los voy a abordar en este caso desde un punto socioantropológico, dado mi socioantropológico y jurídico y por supuesto a través de la perspectiva de género, pero por supuesto, pues hay otras formas de mirar la violencia, como por ejemplo desde la antropología física, desde la parte de la biología, etcétera, ¿no? Pero sí entender como esta primera definición paraguas, ¿no? Nosotros lo que queremos llegar es entender que existen muchas expresiones de violencia, pero vamos a tener, y este es uno de los objetivos de este curso, que diferenciar entre la violencia que sucede por muchos motivos y la violencia que tiene que ver con el género, ¿ok? Hasta ahorita les han dicho cómo diferenciar entre violencia, digamos, general y violencia de género. ¿Ustedes tendrían alguna idea de esto? A ver, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, en sí, ya el subconjunto de violencia de género es precisamente una particularidad
por el hecho de ser la persona, no como no otras cuestiones externas, sino es en su propio ser. Esa es la situación, por ser mujer, por ser niña o niño, por tener, optar por disfrutar sus masculinidades o sus feminidades de otras formas que de repente a lo mejor la sociedad no acepta. Pero es precisamente, tiene que ver con el ser, tiene que ver con la persona de manera interna. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañero? Se tocó también ayer que un modo de violencia también es ignorar. Y creo que a veces eso no se toma mucho en cuenta. Bueno, yo no había considerado como esa dimensión de ignorar a alguien podría llegar a ser violento. Cuando asesoramos a la gente en MADEMS, a veces ocurre que el maestro que está practicando da como que le está hablando al pizarrón, que a veces es una retroalimentación que están levantando la mano algunos estudiantes y sucede que lo que ocurre justamente es que pues a veces algunos son ignorados y eso puede repercutir incluso en el aprendizaje o en la autoestima del estudiante. Entonces, ayer que comentaron que era un grado de violencia, que a veces no se habla mucho, el ser ignorado, pues se me hizo como muy relevante, porque hay una gran cantidad de conceptos. Por eso ayer se hablaba que era polisémico el concepto de violencia. Había muchas perspectivas desde diferentes esferas de la realidad. Ok. Sí, efectivamente, los tipos de violencia pueden hacer la acción o la omisión, ¿no? Y de hecho, una de las cosas más importantes en muchas de las expresiones es la omisión. Y como vamos a ver, también se relaciona con otros conceptos como violencia simbólica, etcétera. Pero independientemente de eso, ¿ustedes vieron qué es el concepto de sistema sexo-género en lo que han visto? ¿Sí? Entonces, recuerdan que en las organizaciones sociales hay un sistema sexo-género que tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características de este sistema sexo-género y qué podría tener relación con lo que nos dijo Pablo? ¿Alguien que pueda participar? Sí, a mí Sí, adelante, Fred. me gustaría agregar en ese sentido que de acuerdo a la concepción que nos han compartido y que hemos ido estudiando, la consideración básica es que el género es un constructo social y está cimentado en prácticas. Esas prácticas van a ahondar en la formación de ciertos esquemas, ciertos estereotipos, y entonces va a influir en que se puedan percibir, identificar que hay divisiones arbitrarias, por ejemplo, en cuanto a la vida laboral, en cuanto a mandatos de género, de masculinidad o de feminidad. División laboral, ¿qué más? Órdenes simbólicos que van a estar asociados a un sistema casi binario. Entonces, dentro de la cimentación de estas diferentes estratos, podríamos hablar de un sistema sexogenérico que va a fragmentar, a dividir la realidad de cierta forma que se asuma que debemos de cumplir ciertos roles para cumplir una expectativa. Y ahí vienen las repercusiones que tiene ya en específico con la concepción de género como constructo social, es decir, como prácticas sociales, que nos van a delimitar un poco a lo que tenemos que responder y también cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía, la conformación de derechos, por ejemplo, derechos humanos en un sentido amplio, derechos sexuales y reproductivos, cómo se identifica, cómo se expresa el género y la sexualidad, la diferencia que tenemos que debemos de tener en cuanto a sexo, en cuanto a un aspecto biologicista, el sexo como un constructo social o el sexo ya en lo referente a las expresiones, por ejemplo, de erotismo o de la vida sexual de las personas. Entonces, creo que ya me enredé un poquito, pero bueno. No, excelente, Fred, excelente. Pero, a ver, un poco lo que yo quería llegar, creo que lo que dices está muy bien.
Y lo que yo quería llegar es que este concepto de sexo-género es un concepto que elabora Gail Rubin para poder entender cómo en las sociedades en general se estructura un sistema que está relacionado efectivamente con la construcción social de género, que deviene de esta construcción igualmente del sexo, es decir, a partir de que una persona tiene una biología determinada, se determinan una serie de roles y de condiciones y de estructuras. Cada una de estas, lo que es interesante es que este concepto de sistema sexo-género efectivamente va a incidir en distintos extractos de la vida social, ¿no? Que tiene que ver con las instituciones, como la familia, como la educación, como los medios de comunicación, etcétera, y que se va a institucionalizar en nuestras vidas. Pero los sistemas sexo-género, como el género mismo, son construcciones culturales que van cambiando con el paso del tiempo. ¿Por qué es importante entender este concepto de sexo-género? Porque tiene que ver con el concepto de violencia de género que ahorita vamos a ver. Antes de llegar a este concepto de violencia de género, solamente me gustaría ponerles una diapositiva de cuál es en el mundo occidental una de los, digamos, de las características principales de un sistema sexo-género que regula en general a las organizaciones sociales de estos sistemas occidentales. Ojo, habrá algunos, o sea, esto no es como una caricatura donde dicen, todos son exactamente iguales. Hay tensiones en estos sistemas sexo-género, pero es una herramienta analítica para aplicarla a la realidad y entenderla, ¿no? Entonces, miren, voy a compartir esta diapositiva, que es básicamente esta, si la ven, es el sistema sexo-género, en general tiene ciertas características en nuestra organización social. Uno es binario, masculino o femenino. Solo se puede ser masculino o femenino. Cualquier, digamos, persona que sea nombrada como masculino y se acerca a lo femenino, va a sufrir una sanción. Y viceversa, cualquier persona que sea considerada femenino y se acerque a lo masculino, va a sufrir también una consecuencia. Entonces, para este sistema solo puede existir hombres o mujeres. Y para este sistema hay una heteronormatividad obligatoria. Es decir, no solamente puedes tener esta identidad solamente de hombre o mujer, sino además tu orientación es heterosexual, ¿no? Y en por supuesto, una de las cosas que va a influir es esta división sexual del trabajo, ¿no? Que por supuesto va a estar atravesada por este concepto que hablamos de la interseccionalidad, que tiene que ver con que digamos, juego o este sistema para comprender las sociedades a través del sistema sexo-género está atravesada por la raza, por la etnia, por la clase social, ¿no? Esto es importante porque entonces este sistema sexo-género, que es en este conjunto de arreglos sociales y culturales, va a determinar cosas muy importantes, que es la distribución del poder desigual entre hombres y mujeres, que genera a largo plazo exclusiones y por lo tanto exclusiones en el ámbito político, social, económico, para hombres y mujeres y para todas aquellas identidades disidentes que no están dentro de este sistema sexo-género. A ver, vuelvo a decir, es una construcción cultural. Probablemente habrá algunos espacios en donde este sistema sexo-género esté rebasado o tenga otras configuraciones. Pero en general en el sistema occidental o en las sociedades occidentales es una de las formas en que se configuran las sociedades. Ahora, entendiendo esto, vamos a ver la siguiente diapositiva que Fernando Castellanos me va a hacer favor de leer. A ver, Fernando, aquí está el concepto de violencia de género. ¿No lo puedes leer si eres tan amable? ¿Te andas por ahí, Fernando? Bueno, en lo que viene Fernando, ¿por qué no Luis nos hace el favor de leer la diapositiva? Violencia de género. La violencia de género se refiere a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto es, todas las formas de violencia que perpetúan el control sobre las mujeres o que imponen o restablecen una condición de sometimiento para las mujeres. Constituyen, así, la expresión más externa de la desigualdad y la opresión de género.
El término describe un tipo de violencia de carácter social, lo que significa que su explicación no se encuentra en los genes ni en la psique masculina, sino en los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el sustento de la subordinación de las mujeres. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Ok, entonces, a propósito de esta, digamos, esta definición, que esta definición ahorita les voy a decir de dónde sale. Es una definición que, por supuesto, puede ser también extensiva para cualquier persona que no esté dentro del orden de género. Cuando se habló por primera vez de violencia de género contra las mujeres, tiene que ver con todo un movimiento feminista y con toda una serie de movimientos que buscan reivindicar los derechos de las mujeres. De ahí que muchas veces cuando se habla de violencia de género, únicamente se piensa contra la violencia contra las mujeres. Sin embargo, es muchísimo más amplia. No solamente se habla contra la violencia a las mujeres que han visto, ¿no? Pero un poco esta es la definición que incluso se encuentra en los documentos internacionales. Pero independientemente de esto, ¿qué les hace pensar esta definición de violencia de género? A propósito de que ya vimos qué es este sistema sexo-género, ustedes ya han visto más o menos qué es el género. ¿Qué les hace reflexionar? ¿Cómo podríamos entonces distinguir la violencia de género de otro tipo de violencias? La violencia en este caso está basada en identificar o relacionarla o correlacionarla con elementos que están intrínsecamente ligados a la identidad de género o a cuestiones de género. Es decir, que si la violencia va a ser ejercida desde una forma estructural, pero va a tener estas manifestaciones en cuanto a estos factores que nos mencionaste, como puede ser cualquiera referente a la interseccionalidad, como puede ser la clase, la raza o en específico el género, y las formas que, como en esta última parte nos mencionaste, que se asocian con la feminidad. Es decir, que si una expresión de masculinidad está asociada a cierto grado de feminidad, va a ser invisibilizada o se va a ejercer un poder o se va a ejercer esta identificación de ciertas prácticas o de estos mecanismos sociales que nos van a ayudar a decir, ah, esto es diferente y eso diferente puede ser reprimido, subsumido, invisibilizado, etc. Y esa sería una expresión de esa violencia de género. En específico, por estas identificación de estas prácticas alternas al sistema heteropatriarcal o a la heteronorma, etc., ¿no? Exactamente. De hecho, es que para poder identificar la violencia de género, no es en sí en la acción, es decir, no es porque me pegues, no es porque me insultes, sino es el resultado que va a tener esa violencia. Es decir, va a perpetuar la desigualdad de género. Eso es una clave para entender cuando estamos frente a una expresión de violencia de género, que su motivación y su fin es perpetuar y mantener, sobre todo, un sistema sexo-género de subordinación de todo aquello que esté fuera de este orden social de género o este orden sexual de género, ¿no? Que vimos en nuestra diapositiva. Y esto es muy importante porque no toda violencia es violencia de género, pero para poder entender qué es violencia de género tendríamos que entender esta diferencia. Y por lo tanto, por supuesto, las mujeres han sido una de las personas que han sido objeto de manera histórica de este tipo de violencia a través de los feminicidios, de la violación, de un montón de formas de violencia. Sin embargo, cualquier otro que no esté dentro de este orden de género también lo es. Y hablamos de las disidencias sexuales, pero incluso, por ejemplo, en la violencia intragénero, es decir, por ejemplo, en la violencia entre los hombres, que probablemente ustedes ya vieron, la violencia respecto a las masculinidades, ustedes saben que hay una masculinidad hegemónica, etcétera, aquellos que no cumplen los mandatos, por ejemplo, de esta masculinidad hegemónica, pueden ser objeto de este tipo de violencias, ¿ok? Entonces, es muy importante que comprendamos este elemento. ¿De dónde viene esta definición de violencia de género?
que más que ponérselos en diapositivas, se los voy a ir explicando un poco. Desde los años 70, con el movimiento feminista, en la segunda ola que le hablan del movimiento feminista, estamos hablando del movimiento feminista sobre todo estadounidense, porque seguramente ya lo han visto, hay movimientos feministas que han variado de acuerdo a el lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, ahorita están los feminismos decoloniales, etcétera, pero pensemos en el movimiento estadounidense, donde uno de los temas centrales en los años 70 fue el tema de la violencia y sobre todo también se empezó a hablar mucho del tema, de tres temas fundamentales. Uno, no se hablaba, por ejemplo, del tema del hostigamiento sexual. Es en los años 70 cuando se empieza a hablar del hostigamiento sexual. De hecho, hubo un caso muy famoso en la Corte de Estados Unidos donde una persona demandó a un hombre que iba a ser parte de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos por hostigamiento sexual. Es un caso famosísimo en donde se establecen una serie de preceptos de qué es el hostigamiento sexual. Esto es importante porque pensemos que antes, de hecho, incluso el concepto de violencia era muy difuso, no estaba incluso en códigos, no estaban leyes, etcétera, ¿no? Entonces, es en esta época, en los años 70, que se empieza a hablar, por ejemplo, del hostigamiento sexual. No se distinguía entre acoso y hostigamiento sexual, solo se hablaba de hostigamiento sexual, por ejemplo. Se empieza a hablar también del concepto de violación, ¿no? Se empieza a hablar, por supuesto, del tema de la violación dentro del matrimonio, que es un tema muy importante, ¿no? Porque ustedes sabrán que por mucho tiempo se consideraba que las mujeres tenían la obligación de tener relaciones sexuales con sus esposos, quieran o no quieran, ¿no? Entonces no existía, por ejemplo, la violación dentro del matrimonio, pero también es en esta época que se empieza a hablar, por ejemplo, del concepto de violencia doméstica. Entonces, en esta época, digo, y se empieza a hablar, pero todavía no quiere decir que ya estén los códigos, que ya estén normado. Se empieza a hablar, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, se hacen algunas baterías para detectar qué es la violencia de pareja, la violencia doméstica, etcétera. Esto se le llama la primera etapa, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar en esta primera etapa, los términos estaban en construcción, eran muy difusos, ¿no? Es en la segunda etapa que le llaman, en donde sobre todo a través de la inclusión de estos temas en lugares como las Naciones Unidas, a través de las conferencias internacionales en donde se habla de la violencia, en donde las feministas se apropian del tema y empiezan a hablar, por supuesto, ya de la violencia y sobre todo de relacionar, por ejemplo, el tema que tiene que ver de la violencia con la división sexual del trabajo. Por ejemplo, ¿qué relación guarda esta división sexual del trabajo? Esto es más o menos en los años 80, en los años 90. Piensen que, por ejemplo, en México, el hostigamiento sexual por primera vez aparece en el Código Penal hasta 1992. Antes no existía el delito de hostigamiento sexual, ¿ok? Pero ya como tal, es en los años, digamos, a partir de los 90 y tantos hasta nuestra época, que se incorpora el concepto de violencia de género a través de, por supuesto, las conferencias internacionales sobre los derechos de las mujeres, pero en México también aparece la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Entonces, lo quiero hacer rapidísimo porque no quiero detener mucho en este punto. De hecho, luego les paso el artículo donde viene detallado. Pero lo que quiero que vean es de dónde viene el concepto de violencia de género y por qué en un principio se habla principalmente de violencia contra las mujeres. Viene de un movimiento social, particularmente el feminismo, que lo que busca es reivindicar los derechos de las mujeres, ¿no? Por supuesto, después este concepto de violencia de género se aterriza también cuando empieza a construirse más la teoría de género y incluyen a la disidencia sexual, incluye la violencia contra los hombres, etc. ¿No? Pero bueno, esto es como un bagaje ahí cultural. Pero entonces, bueno,
Antes de seguir, quisiera ponerles para que quede muy claro esta diapositiva de qué es entonces la violencia o cómo podemos distinguir la violencia de género. Gabriel Castillo, ¿me puedes por favor ayudar a leer qué dice aquí? El término describe un tipo de violencia de carácter social, lo que significa que su explicación no se encuentra en los genes ni en la psique masculina, sino en los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el sustento de la subordinación de las mujeres. Es lo que hablábamos hace un momento. Entonces, no es el ejercicio en sí de la violencia, sino los mecanismos que se utilizan para la violencia. Pero, Guillermo, ¿qué dice o cómo vamos a poder saber que estamos ante violencia de género? Por favor, ¿puedes leer lo que dice? Dice, el carácter específico de la violencia de género, aquella que restablece el orden de género, la que sirve, valga la expresión, para poner a las mujeres en su lugar. Roberto Castro, 2016. ¿Qué les dice esta frase? A mí me gusta mucho porque resume un poco lo que hemos estado diciendo. ¿Qué es eso de poner a las mujeres en su lugar? ¿Cómo lo podrían ejemplificar, por ejemplo, en su vida docente si es que han identificado violencia de género? Adelante, José Miguel. Sí, eso de poner a las mujeres en su lugar, pues se podría entender un poquito que históricamente en general, pues a las mujeres se les ha buscado someter o en ese sentido invisibilizar incluso, por ejemplo, en el caso de la historia, pues es muy común atender a decir al hombre o los hombres, estudiar el pasado de los hombres en el pasado, pero no se habla de las mujeres. Entonces, en este sentido, a mí me ha tocado mucho, ¿cómo se dice? Que tanto las mujeres y los hombres también, cuando hacen, por ejemplo, su elección de carrera, no me ha tocado tanto verlo, pero sí en esta parte de la elección de carrera, pierden o dejan de lado ciertas carreras, por ejemplo, por decir, es que es de mujeres, o es que eso es más de hombres. Entonces, como que de alguna manera ellos solitos se van como perfilando hacia un lado o a otro, y en ese sentido yo me he dado cuenta, pues lo tienen como introyectado, este asunto de las mujeres en su lugar, o hasta me atrevería a decir a los hombres también en su lugar, y como que entender como que estos roles como que no se deben de mover. Y eso es muy lamentable porque creo que lo mejor que podemos hacer es quitar estas barreras para que podamos entender que son carreras, por ejemplo, en mi ejemplo, son carreras nada más, y que lo importante es que ellos estudien o aprendan algo que a ellos les interese, más allá de si es de hombres o si es de mujeres, ahí muy entrecomillado. Ok, José Miguel, muchas gracias, Fred. Y luego Juan, por favor. Sí, yo creo que se pueden identificar en prácticas que se dan en lo cotidiano, por ejemplo, en la interacción que se puede dar en nuestro centro de trabajo, ya sea, por ejemplo, cuando organizamos una clase, la forma en que se dividen las actividades o se asignan tareas o se privilegia darle el turno que tome la voz tal o cual persona y no nos damos cuenta que quizá hay un sesgo y que lo estamos ejercitando y lo estamos reafirmando y lo estamos perpetuando constantemente. O, por ejemplo, sí, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso específico de clases, cuando se hace trabajo colectivo en equipo, una práctica bastante común es de que quien toma notas y quien hace esto, generalmente es una chica. ¿Por qué? Porque tiene mejor letra o porque le pone atención y como que estas prácticas que van a reforzar en cierto sentido el orden simbólico que se nos asigna por cuestiones de género, ¿no? Entonces se están perpetuando prácticas y ejercicios de poder en esta práctica cotidiana. Perfecto. A ver, Juan y después Ángel. Perdón, no había visto a Ángel. Sí. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Mira, yo me llevé ahorita hasta mi vida hasta la secundaria. Ajá. Lo platicamos en la clase anterior con el maestro José Miguel y del machismo que tenemos desde esos tiempos que nos educaron, pero a lo que voy es lo siguiente. Yo quería tener un taller de mecánica o de carpintería y definitivamente me hicieron un test y en ese test me mandaron al taller de costura. Entonces, pues definitivamente me sentí incómodo en un inicio, pero ya cuando mi profesora me empezó a hablar de los modistas, que son muy buenos hombres y que también se nos da eso,
Entonces, en ese momento entré en reacción y la verdad, los 3 años que estuve en costura, ya no extrañé para nada ni carpintería, ni mecánica, ni electrónica. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos hacer cosas también de mujeres, aunque sí mis compañeros de esos talleres nos decían, es que tú estás con pura chavas, que se te va a pegar lo maricón. Digo, no, no es eso, simplemente son los estereotipos que nos han colgado y que si está en nosotros colgárnoslo. Entonces, yo creo que sí es interesante. Ahorita platica el maestro Fred respecto al trabajo en el aula, pues definitivamente el trabajo colaborativo se les enseña de quién va a ser un secretario, quién va a ser el moderador, todo esto, y los chicos asumen el rol, ya sea hombres o mujeres, en cualquier forma, manejan el rol que ellos desean hacer. Entonces, yo creo que si nosotros lo vamos metiendo, esa forma de pensar en nuestros alumnos, claro que vamos a cambiar un poquito esa violencia que tenemos y esos estereotipos y esos roles que nos han asignado generaciones pasadas, pero que nosotros está poderlo modificar. Sería esa mi aportación. Gracias. Gracias, Juan Bravo. Y luego Ángel Ávila. Bien, puntualmente, un ejemplo de violencia de género. Yo soy maestro de química y hacemos prácticas en el aula laboratorio. Cuando terminamos tenemos que entregar el material limpio. Pues entonces se organizan de tal manera que les dicen a las chicas, les toca lavar los trastes. En lugar de decir, tenemos que limpiar la cristalería que utilizamos, ¿no? Y eso lo toman tan en serio y a veces se enojan porque no se hace de esa manera, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia con chicos en el aula con violencia de género. Gracias. Gracias, Ángel. A ver, aquí quisiera nada más hacer un par de acotaciones. Hay ciertas prácticas que son discriminatorias, pero eso no es violencia como tal, es un acto de discriminación, ¿no? Es un acto, hay que nada más tener cuidado en esa situación, porque muchas de las cosas que usted, por supuesto, son actos de discriminación los que están y que perpetúan los estereotipos. De hecho, un poco, Juan, cuando dices, bueno, lo que pasa es que esto era de mujer, bueno, es que la primera pregunta que te tendrías que decir es que no hay nada de hombres y de mujeres, solo hay una distribución de esos. Igual con esta parte de lo que es un sastre o lo que, no, es que no hay una actividad que per se, a menos que, como lo hemos estado trabajando aquí, es una construcción cultural, pero pues no es que haya brotado la naturaleza y de la biología y diga, todos los hombres son sastres y las mujeres costureras. Eso es una construcción cultural, ¿ok? Y justo es parte de los estereotipos en los que estamos, en los que vivimos, ¿ok? Pero a ver, antes de continuar rápido, Pablo, ¿qué querías decir? Porque si no, no nos va a dar la vida. Ok. Esta se me olvidó. Bueno, si quieres, ¿qué te parece? Va a haber oportunidad para que todas y todos, bueno, es que sí, todas, también puede participar Angélica, participemos. Entonces, bueno, lo que sí quisiera es seguir avanzando porque vamos a hacer un ejercicio. Entonces, bueno, hasta aquí entonces, ya no, aunque ya ustedes habían visto que es el tema de violencia, ¿vieron cómo fuimos avanzando en este concepto muy general que nos daba la OMS, ¿no? De que era la violencia, que no es que esté mal, pero era una violencia como en términos generales, etcétera. Ahora ya vamos entendiendo a qué nos vamos a referir con la violencia de género. Pero hay otras herramientas analíticas que nos van a ayudar a entender cómo es que se estructura y se teje esta violencia y lo vamos a ver a continuación. Quiero ponerles aquí esta propuesta de este autor. Aquí está. Ahorita se me fue el nombre. Bueno, es una Gutler, no me acuerdo, ahorita no recuerdo el nombre. Pero bueno, este autor lo que propone es que cuando hablamos de violencia, y nosotros lo podemos hablar de violencia de género en particular, hay que distinguir varias dimensiones. La primera dimensión es la dimensión individual. ¿Qué nos referimos a la violencia individual? Son aquellas formas de violencia que son conductas visibles.
como por ejemplo un grito, una humillación, un golpe, una violación, el abuso sexual. ¿Sí se dan cuenta qué podría ser esta expresión de violencia? ¿Ok? Como ustedes también decían, la omisión, pero es un acto que puede ser, ahorita que puede ser ejercido de una persona hacia otra persona o de un grupo de personas hacia otro grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en cuestiones de guerra, por ejemplo, la violencia sexual contra las mujeres, cuando hay guerra, cuando toda esta parte también del narcotráfico, etcétera. Pero son estas expresiones de violencia muy concretas que tienen que ver con estos actos. Ahora, hay otra dimensión que es muy, muy importante, que es la dimensión estructural. Es decir, son todas esas condiciones que permiten la desigualdad de poder, ¿ok? Y las oportunidades de vida distinta entre hombres y mujeres o entre personas que no estén en el orden de género, ¿no? Por lo que veíamos con nuestra definición de violencia de género. Ahorita vamos a ver algunas de los ejemplos de estas dimensiones, y la idea es que vamos a ver que generalmente cuando estamos ante un acto de violencia, todas estas dimensiones están presentes, o la mayoría. Otro elemento muy importante es el elemento cultural. Y el elemento cultural nos referimos a todos aquellos razonamientos, actitudes, ideas que justifican, que legitiman y que promueven la violencia en su forma directa o en su forma estructural. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? De todos modos, ahorita lo vamos a ver con claridad. Vamos avanzando, si les parece, para que podamos seguir. Pues espérenme. Alejandra, ahorita que hablaba de las diferencias, bueno, más bien de las formas de violencia, el maestro Pablo se recordó lo que quería preguntar y en el chat nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre discriminación y violencia? La discriminación, por ejemplo, puede ser parte de esta dimensión estructural, pero no toda discriminación es un acto de violencia, ¿ok? Van de la mano, pero son fenómenos que son diferentes, ¿ok? Y que generalmente están asociados al incumplimiento de una ley, ¿no? O a estos tratos diferenciados, ¿no? Pero no, es difícil porque a veces van como juntos con pegados, pero sí son cosas diferentes. Es decir, por ejemplo, que las mujeres laven como tal los aditamentos de química es un acto de discriminación, que por supuesto puede de manera conjunta con una serie de estructuras de a lo mejor la escuela, considerarse como una forma de violencia estructural, como vamos a ver ahorita. ¿Ok? Una pregunta entonces, Sí. únicamente para clarificar. Entonces, no toda la discriminación es violencia, pero sí hay violencia discriminatoria, porque eso también lo hay, eso también Claro, existe y está tipificada. Sí, así es. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Están viendo? ¿Ya no están viendo? Les voy a compartir. Aquí está. Aquí está. Entonces, a propósito de estas dimensiones, entonces ya me acordé, John Galtung, se llama el autor, propone que hay estas dimensiones de la violencia, propone este triángulo de la violencia, que dice que hay una violencia que es mucho más visible y otra que es un poco menos visible, ¿no? Entonces, la violencia más visible, y insisto, dependiendo de cómo suceda, es la violencia directa, es decir, si me golpean, si me gritan, si me humillan, ¿no? Es mucho más fácil que sea visible. Y digo entre comillas porque, por ejemplo, mucha violencia sexual, por ejemplo, se da en espacios donde no se puede ver más que el agresor y la víctima, ¿no? Entonces, pero bueno, hablamos de este tipo. Y esta violencia cultural y la violencia estructural que sustenta esta violencia directa, generalmente están como invisibles o parecen estar invisibles, ¿ok? Pero vamos a ver de qué se trata con ejemplos. Como les decía, aquí hay algunos ejemplos de esta violencia directa, ¿no? Entonces, el agente, como yo les decía, puede ser un individuo, puede ser un grupo, puede ser el Estado incluso, ¿no? Y el destinatario igualmente puede ser un individuo,
puede ser un grupo, puede ser el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos las combinaciones. Un individuo con un individuo, el homicidio, un individuo con un grupo, un asesinato en serie, una agresión racista, una agresión fóbica, ¿no? El Estado y el individuo, el terrorismo individual. Es decir, puede haber múltiples combinaciones, ¿ok? Ahora, espérenme. Doctora, nos están pidiendo si podemos agrandar la presentación. Sí, es lo que voy a hacer. Sí, Más gracias, que doctora. no me da no me deja, nomás soy un poco. Sí, es que luego de repente, sobre todo los que trabajan con celular, luego se ve. Sí, sí, denme un segundito, perdónenme. Es que Gracias. como que mi computadora está un poco reacia. Ok. A ver, ahí va. Listo. Aquí está. Ahora sí, ¿ya la ven? Ok. Entonces, ¿qué ejemplos podría ser un ejemplo de la dimensión estructural? Que como les decía, tiene que ver también, por ejemplo, con la discriminación, ¿no? Es, por ejemplo, son todas estas condiciones de desigualdad que permiten perpetuar el tema de la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte que decíamos de, pues, el acceso a guarderías. Hasta hace poco, y bueno, todavía de acuerdo al régimen social en el que estén, o de seguridad social, los hombres y mujeres no tienen el mismo acceso a las guarderías. Este depósito que generalmente se hace a las mujeres del cuidado, pues es una condición estructural que a largo plazo puede favorecer las violencias en su contra. Las prestaciones diferenciadas por sexo también puede ser. La falta del matrimonio igualitario, cuando hablamos, por ejemplo, de la disidencia sexual, es decir, el hecho de que no exista acceso al matrimonio igualitario, o estas imposibilidades, por ejemplo, de adopción de las personas de la disidencia sexual, o por ejemplo, personas solteras que no pueden adoptar. ¿Por qué? Porque no siguen el paradigma de una familia nuclear, heterosexual, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con estas desigualdades estructurales, y le llamamos estructurales porque además muchas de ellas están dentro del orden jurídico que regula la vida en sociedad. Aquí les traigo un ejemplo que siempre me gusta poner porque es muy claro, y que tiene que ver con, déjenme, es que no me deja ver, si alcanzan a ver, fue una revisión que se hizo hace tiempo de los códigos penales de la República Mexicana. Probablemente ahorita hayan cambiado algunas cosas, pero más o menos va así. Habla específicamente del delito estupro. ¿Saben qué es el estupro? ¿Sí? Que es cuando un mayor de edad tiene cópula con una menor de edad, ¿no? Es decir, aunque haya habido consentimiento o por medio de seducción o engaño. Me gusta mucho poner este ejemplo como básicamente es una violación a una menor de edad, ¿no? Pero me gusta poner este ejemplo porque fíjense cómo en algunos estados de la República Mexicana, cuando un delito se comete, de acuerdo a la teoría del delito, lo que tiene que cumplir es que para que el Ministerio Público determine que hay un delito, pues tiene que cumplir con los elementos de la descripción del delito que viene en el Código Penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que el Ministerio Público declare a alguien culpable por este delito, en Aguascalientes determina que la víctima tendría que haber sido casta. Si la víctima no era casta, entonces, pues le podrían haber hecho este delito y no hay ninguna sanción en su contra. En Baja California no solo tenía que ser casta, sino también tenía que ser honesta. En Baja California Sur, el matrimonio extingue la acción penal. Es decir, si yo violo a una mujer o a un niño de 12 años, pero luego me caso con él, se extingue la acción penal, ¿ok? Pongamos otro ejemplo. En Campeche, para que puedan recibir alguna pena,
la mujer o la persona o la víctima tendría que tener una vida sexualmente con honestidad. Es decir, estos son unos ejemplos de cómo, este está en el Código Penal, yo no me lo estoy inventando, lo quiero como poner aquí a la cuenta, porque entonces imagínense, el Ministerio Público tiene que, a partir de lo que dice el Código Penal, determinar si hay acción o no penal. ¿Cómo va a determinar un Ministerio Público que alguien es honesto, que alguien es casto? ¿Por qué tendría que ser casto para que pueda tener acceso a la justicia? ¿Qué tiene que ver esto con la construcción social de género? ¿Y por qué entonces esto es un ejemplo de violencia de género? ¿Alguien quiere? Pues ¿No? yo creo que más bien era cuestión de que hay como gente de abolengo y gente chiquita, ¿no? Según las personas clasistas. Entonces, la gente sin educación, ¿no? Esta gente sin derechos, este, pues seguramente las mujeres andaban, este, cómo lo diré? Eh, bueno, no es que yo lo quiera decir, o sea, las personas de abolengo podrían suponer que las personas del pueblo funcionan como animalitos, ¿no? En cuanto tienen la edad suficiente, empiezan a tener relaciones sexuales como animalitos salvajes, mientras que la gente de abolengo y de buena educación es la gente decente y es la que tiene derecho a que le hagan caso, los jueces o algo así. Entonces me parece que es más bien claramente algo, bueno, este es un reflejo de que las leyes eran hechas para las familias respetables. A ver, gracias Miguel Ángel, pero bueno, evidentemente por supuesto puede haber una cuestión de clase, pero bueno, el Código Penal teóricamente se aplica a todos independientemente de la condición social, económica. Lo que estamos más bien viendo es que el orden de género incide en la construcción de los órdenes jurídicos y esta es parte de la estructura social, ¿ok? Y eso es lo que ahorita vamos a ver cómo entonces después ya en un caso donde hay una violencia individual, una violencia estructural, y ahorita vamos a ver la violencia cultural, esto se va conjugando, ¿ok? Vamos a avanzar, permítanme, y ahorita mejor terminamos con las dudas para que vean también a qué me refiero y podamos hacer un diálogo más amplio. Entonces, bueno, yo solamente les voy a decir, para continuar, vamos a terminar esta parte. Aquí está. Y aquí está. Solamente quiero decirles que solo el 4.2% de los ministerios públicos se especializaron en violencia contra las mujeres y en 100 municipios se concentra más del 60% de los feminicidios. Es decir, ¿vieron el Código Penal? Cómo estaba redactado. Y, por ejemplo, en este caso estamos viendo cómo los ministerios públicos están formados. Esto es parte de la violencia estructural. Es decir, está en una norma y luego a partir, además, la organización de la administración de justicia, en este caso a través de los ministerios públicos, es deficiente. De ahí es una expresión de violencia de género. Pero después también vemos, entonces ya vimos la violencia individual, ya vimos un ejemplo de la violencia estructural. Ahora vamos a ver un ejemplo de la violencia cultural. ¿Ok? Y como habíamos dicho en las diapositivas anteriores, cuando nos referimos a la violencia cultural, nos referimos específicamente a esas ideas y creencias que van a determinar y estructurar las prácticas entre las personas. Estas ideas y creencias, por supuesto, van a cambiar probablemente. No es lo mismo a lo mejor las ideas y creencias que tenemos en la Ciudad de México, en la Facultad de Medicina, que las que tienen en la Facultad de Medicina de una universidad islámica, por ejemplo.
¿no? Pero finalmente a lo que quiero que quede claro es que son estas ideas y creencias que al final están detrás de muchas de las expresiones de violencia, que permiten no solo su existencia, sino que se perpetúe esta violencia. Entonces, siempre me gusta traer a cuenta este libro que es de Ángeles Sánchez Bringas, que habla de lo que ella hace es revisar todas las, bueno, no todas, pero muchos de los refranes mexicanos, y entonces lo que hace es, digamos, hacer una categorización de estos refranes mexicanos en razón de la violencia. Entonces determina cuáles pueden ser una expresión de violencia sexual, cuál es una de violencia física. A ver, van a decir, híjole, es que estos refranes son desde hace mucho tiempo, pero finalmente los refranes son una expresión de estas ideas y creencias en las que vivimos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo. Violencia sexual. Haznos ni mujeres, a palos se entiende. Donde no hay trompadas, no hay cariño. Esta es violencia física, más bien. Ahora, esto entonces, por ejemplo, pudiera relacionarse con que en 2022, 48,800 mujeres y niñas murieron en manos de su pareja y otros familiares, ¿no? Y que 55% de los homicidios cometidos a mujeres fueron cometidos por sus parejas. Es decir, a partir de estas creencias, estas ideas, podríamos relacionar estas cifras. Ahí se puso esta. Pero, por ejemplo, esta es una canción. Otra de las formas, no solamente los refranes, sino también las canciones, la televisión, ahora las redes sociales, son los medios en los que se transmiten las ideas y las creencias. Un ejemplo es esta canción, que es de 1982, pero hay unas que son muy recientes y dice, hoy voy a asesinarte, nena. Hoy voy a asesinarte. Nena, te quiero, pero no aguanto más. Hoy voy a asesinarte. Nena, no me volverás a engañar. Esta es una canción de este autor que se llama Siniestro Total. Hoy voy a asesinarte. Este es otro ejemplo de lo del Sánchez Bringas. La mujer, y así la nuez, se abre a golpes de pies. Para librarse de faldas, hay que quitarlas o alzarlas. Mujeres, raza maldita, las odio de corazón, pero qué sabrosas son cuando uno las necesita, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, a ver, quiero nada más saber si entienden entonces a qué nos referimos con violencia cultural. ¿Sí? Es estas expresiones, ¿no? De violencia que están, por ejemplo, piensen las letras de Maluma, piensen las letras, muchas letras del reggaetón, desafortunadamente, y no solamente del reggaetón, muchas veces, por ejemplo, piensen en las letras de Luis Miguel, por mucho tiempo eran unas de las expresiones más comunes de la violencia contra las mujeres y en general de la violencia contra la disidencia sexual, ¿no? Entonces, dice, la ley se ha creado por costumbre y se ha ido modificando a raíz de las sociedades, por eso que muchos estados permiten las tradiciones antiguas y por eso muchas veces las leyes no entran en pequeños pueblos porque tienen sus propios, bueno, están los usos y costumbres, por supuesto, de algunos pueblos originarios, pero aquí hablamos que no solamente estamos en estas situaciones que a veces algunos pueblos originarios tienen sus costumbres que pudieran ser prácticas de violencia y de discriminación, pero estamos hablando, los códigos penales de los estados de la República. Es decir, no solo, esto además no es antiguo, o sea, esto es una realidad, ¿no? Entonces, para que pensemos en esto, lo que les voy a pedir, por favor, esta va a ser nuestra dinámica, es que yo les voy a poner en el chat un libro, ¿ok? Este libro, ustedes ahorita les voy a decir exactamente qué páginas van a leer. Los voy a dividir en equipos, ¿ok? En estos equipos, lo que necesito que hagan es que va a ser la descripción, son 5 páginas, la pueden leer, si les gusta, les voy a dar 20 minutos. Lo que ustedes tienen que encontrar en estas descripciones, en estas narrativas, es ¿por qué hay violencia de género? O sea, ¿se acuerdan que ya vimos que es violencia de género? Pero además estas dimensiones, la dimensión estructural, la dimensión cultural y la dimensión individual. Entonces, si me dan 2 minutos, empiezo a hacer los grupos y les pongo la lectura, ¿de acuerdo? Cada grupo va a describir un caso. Entonces,
todos van a leer a partir del capítulo 1, excepto el equipo 4, que va a empezar con el capítulo 2. Entonces, el capítulo, digamos, el equipo 1, o sea, no lean la introducción, se los va a dejar el libro, ustedes lo pueden leer, pero para efectos de nuestra dinámica, el equipo 1 va a leer del capítulo 1, el subtítulo La violación de San Fermín es un caso histórico para el feminismo. El equipo 2, igual del capítulo 1, va a leer los antecedentes, el caso de Nagarro Lafayette. Y el equipo 3 va a leer cuando la violencia sexual dejó de ser un tabú, Me Too y Cuéntalo. Y el equipo 4 va a empezar el capítulo 2 y va a leer solamente lo que se refiere a la cultura de la violación. Así están los subtítulos. De todos modos, esto lo voy a poner en el chat, ¿ok? Para que lo tengan. Y aquí lo tienen. Y entonces ya ahorita que se hagan los equipos, ya tienen ustedes la lectura, ya tienen la instrucción y les voy a dar 20 minutos para que nos dé tiempo de la discusión, ¿les parece? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Entonces, Fer, acuérdense nada más, ojo, también es importante. Hablamos de estas dimensiones y hablamos de la interseccionalidad, es decir, la violencia de género también adquiere sentido con otras condiciones aparte del género, ¿no? Que tiene que ver con la raza, con la clase social, con la discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí quiero que en estos ejercicios veamos sobre todo estas dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, ya les mandé la instrucción y si por favor, Fer, empiezas a hacer los equipos y nada más, ojo, por favor, organícense para ver quién va a hacer la narrativa o la presentación de la discusión de cada equipo. ¿Les parece? Para que cuando empecemos ya estemos listos. ¿Sale? Bueno, pues muy bien. Entonces, como dijimos, vamos a hacer nuestra dinámica. Entonces, ¿qué les parece que empieza el equipo 1? ¿Quién es el representante del equipo 1 que nos pueda? Acuérdense que pues la idea es que todas, bueno, todos y todas las que estamos aquí, sepamos bien de qué se trata su caso y nos digan estas dimensiones. Entonces, ¿quién es el representante? Pues yo creo que Andrés Muñoz. Sí, yo pregunté, pero bueno, más o menos quería comentarles que hay una serie de Netflix también que es más o menos un caso similar, ¿no? Por si alguien lo ha visto, es una violación y por cierto grupo de jóvenes de diferentes estratos sociales y diferentes oficios, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y es un caso similar en cuanto a que Em, es una violación, no sé las condiciones, pero yo le estaba comentando a los profesores que más o menos conozco el caso de los Sanfermines, sé lo que pasa en los Sanfermines, cómo son los Sanfermines, es una fiesta, y pasa todo lo que menciona la lectura, ¿no? Em, y también les comentaba, por ahí leí, no sé, hay una parte de la psicología de las mujeres en cuanto después del franquismo se liberan tanto que es muy normal y es cultural la parte en donde se comportan así en las fiestas, ¿no? Pero eso no tiene derecho a que los hombres las agredan o sean víctimas a todos los niveles, ¿no? Y aparte, no sé si España es diferente o es muy machista, ¿no? Entonces ya es una cultura o es una dimensión estructural, tiene todas las dimensiones estructurales, A ver, la perdón que te dimensión interrumpa, cultural. Andrés. ¿Por qué no empiezas por nada más una inscripción breve? Porque a lo mejor no todos, por ejemplo, los que vieron capítulo 2 no saben exactamente de qué se trata el caso. Entonces, una narrativa pequeñita de, a ver, es un caso donde sucede Ok. esto, y entonces ya nos vas estructurando por dimensiones, ¿te Bien. parece? Sí, sí, sí. Entonces, pasa en los Sanfermines, en las fiestas de Sanfermines, una chica, no sé si es violada por un grupo de varones, y fue hay videos que lo ratifican,
pero en cuanto van a las denuncias, pues no se les cree, a los hombres no se les sanciona, hay mucha eh, versiones en grupos de WhatsApp, entonces se ventiló todo, fue público, hubo incluso los magisterios no dieron sanción o perdonaron a los jóvenes. Eh, en grandes rasgos es eso, ¿no? Un poquito lo que mencionaba del ejemplo, ¿no? Y lo que habíamos comentado nosotros en el grupo era que, pues en cuanto al Estado, pues el magistrado era lo que también no sancionaban de esa forma, ¿no? Con, no sé, cárcel, ¿no? Pero bueno, al final hay estratos o hay puntos en donde uno u otro tuvieron sanciones diferentes. Y el problema aquí era que en esas fiestas el comportamiento de las mujeres es de esa forma, pero no sabemos si es cultural, puede ser en cuanto a una sanción de Estado, pero la cultura de esa forma se manifiesta en esas fiestas. Y la parte individual era que mencionaba un profesor que había un destinatario y la agresión era por un grupo, ¿no? Entonces no sé si ahí en esa parte era individual, ahí no tenía un poquito claro los niveles o las dimensiones de estructura, cultura e individuo, pero sé que existen las tres, ¿no? Son evidentes que están las tres, ¿no? Pero no sé si puedo expresarlas bien en cuanto a esa división, ¿no? Eh, bueno, eso fue más o menos a grandes rasgos lo que platicamos ahí. Ok, a ver, ¿alguien más? Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere agregar algo de este caso? Si me lo permiten, sí. Pablo. Sí, yo estaba viendo la situación de la violación allá en España. Yo quiero decirles que nunca he ido a Europa, no conozco España, realmente no he hecho un análisis comparativo entre los códigos de allá y México. Pero aquí el hecho es de que a la mujer sí trata el Estado de minimizar, pero de las 5 personas de esta violación tumultuaria hacia la chica, hay de estos 5 sujetos, hay 2 sujetos que tienen, uno es soldado, es militar, y el otro no me recuerdo qué cargo tiene, pero que tiene que ver también con cuestiones de vigilancia. Aquí en aquí en México, en nuestro país, eso es un gravamen, que era lo que yo quería comentar hace rato y que ya no me permitieron. Maestra María Alejandra, el Estado de México ya derogó la situación de que si somos esposos hay perdón en la violación. De hecho, ahora ya es un agravante, sí, ya tiene mucho. Entonces ya ahora ya es un agravante desde el 2018, ya una cuestión así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también hay que mencionar que el delito de violación, ¿qué diferencia hay entre violación y que una pareja o 5 personas tengan relaciones sexuales? Ya lo había comentado anteriormente, es la voluntad. Si una persona dice sí, sí y externa su voluntad, sí, no hay delito de violación, simplemente está 1, 2 o 3 personas teniendo relaciones sexuales. Pero si una persona dice no, entonces ahí ya no hay voluntad, ya está viciada la voluntad y tómala. Aquí lo que no me queda claro en la lectura fue cómo externó la mujer esa negación de la voluntad. Hay muchas formas, yo lo decía con mis compañeros de equipo. Hay gente que dice que no, hay gente que a una violencia responde con más violencia. Por eso les decía, hay esos videos de YouTube de que te metiste con la persona equivocada, pero hay otras personas como que se desconectan, como que cuando ven la violencia, pues se quedan así estupefactas y ya no hacen nada. Entonces, el victimario, pues, asume que está accediendo, ¿no? Cuando realmente no es cierto, ¿no? Entonces, pienso que sería cuestión, está interesante el asunto, sería cuestión de hacer un poquito más de análisis. Y obviamente en España no sé cómo esté su estructura social, su estructura política, su estructura jurídica, que sí evidentemente lo minimizan. Digo, y de hecho hay una contestación social por parte de las mujeres, porque todas salen gritando
hermana, no tengas miedo, aquí está tu manada, una cuestión así. Ahí hacen hacen la referencia. O sea que realmente ante la falta de justicia por parte del Estado, vino una reacción, ¿no? Y vino una reacción muy fuerte que, bueno, pues ya es en todos los países. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar. Gracias, Pablo. Bueno, como cuando yo hablé de la violación en el matrimonio, lo hablé en la parte de antecedentes, en la década de los 70, cuando se empezaba a hablar del tema de la violencia sexual por las feministas. Afortunadamente, desde hace tiempo, en general en casi toda la República Mexicana, ya no se considera ese derecho, ¿no? Como por el matrimonio, es una violación. Y bueno, aquí es importante, y la idea era que utilizaran las dimensiones que estamos viendo. O sea, aquí en este caso estamos hablando, por ejemplo, si retomamos estas herramientas analíticas, la dimensión individual pues es una violación de un grupo a una mujer, ¿ok? Efectivamente está en un contexto de una fiesta que tiene ciertas características donde se echan a los toros a la calle y se persiguen a los toros. Ya se ha estudiado mucho desde el punto de vista antropológico cómo en estos espacios de fiesta, si de por sí la violencia sexual parece que es un derecho de los hombres en contextos no festivos, en contextos festivos pareciera que es todavía más evidente ese derecho, que les voy a mandar de todos modos para que quede con ustedes. Hay un libro una lecturita muy fácil y rápida que se llama Las 7 Fs de la masculinidad, donde habla justo de cómo es que los varones consideran que tienen el derecho de ejercer la violación. Entonces, aquí estamos hablando claramente de una violación. ¿Cuál es la dimensión cultural y cuál es la dimensión estructural? La dimensión estructural, por supuesto, tiene que ver con toda la organización del sistema jurídico en España, ¿no? Desde cómo se va, es decir, desde cómo se determina que alguien ha sido violada, lo que decía Pablo, por ejemplo, cómo se da el consentimiento con 5 personas encima de una persona que estaba en estado de ebriedad, ¿no? Y utilizando la fuerza, ¿no? Que eso es un poco lo que dice. Y aparte es interesante porque acuérdense que los sistemas judiciales, como otros sistemas, como incluso la ciencia, no son neutros, son aplicados por personas que pertenecen a una cultura determinada y que reproducen este orden de género. En este caso en particular me llama la atención, en el caso de los Sanfermines, que uno de los magistrados, dice el texto, Ricardo González, emitió un voto particular pidiendo la absolución de los detenidos al considerar que solo se trató de una cruda y desinhibida relación sexual que se desarrolló en un ambiente de jolgorio. Este es uno de los tantas expresiones que se pueden encontrar en sentencias de esta naturaleza, donde el orden de género, esta cultura, esta idea de, bueno, pues es que el cuerpo de las mujeres es para tomarlo, el tema del consentimiento es muy velado, es que sí quería, recuerden a Pedro Infante cuando quería conquistar a las personas, lo que pasa es que no sabe qué quiere, pero sí quiere. Eso es parte de la cultura, son todos esos valores y creencias. Entonces, un poco la idea de este texto es que veamos cómo esas dimensiones están presentes y se entremezclan para dar forma a esta cultura del abuso y en este caso a una violencia de género, ¿ok? Que, como se acuerdan que decía Roberto Castro, era para poner a las mujeres en su lugar, ¿ok? Entonces, eso es importante, que cuando hagamos estas lecturas de estos casos, vayamos y desmenucemos estos elementos de los que yo les hablé para que tengamos herramientas más allá. No necesitamos saber, por ejemplo, a profundidad, por ejemplo, de qué se trata la fiesta o la cultura. En este caso son obvios las formas de expresión de violencia, ¿no? Pero bueno, Fred, ¿quieres decir algo? Sí, ahondar quizá un poco en esta cuestión de el aspecto cultural, ¿no? La dimensión cultural.
porque también me llama la atención en este caso de la manada, de cuál es el comportamiento entre los agresores, entre los violadores, porque parecía que hay una especie de pacto. Entonces, me recordó mucho otro caso que hubo, pero en este caso fue un asesinato en forma tumultuaria que sucedió en Argentina hace un par de años, el caso de Fernando Baez Sosa, que fue asesinado por un grupo de 8 rugbyers, de personas que practican el rugby. Y al leer este capítulo 1 me recordó mucho esta cuestión de que cometen el asesinato y después de haber cometido el asesinato se van en grupo, se van a comer una hamburguesa, una malteada, como si nada hubiera pasado. Entonces, esta cuestión del pacto patriarcal o lo que se ha llamado de este tipo, pero todavía en este caso donde hay una dimensión ya que se ha cometido un crimen, ¿no? Que rebasa todavía ciertas cuestiones. Entonces, aquí vemos que si se da en dos casos diferentes, porque también en el texto mencionan que los agresores después de haber cometido la violación, si el tipo que comete la violación regresa al antro donde estaban o este tipo de cosas y como si la vida hubiera sido lo más normal, no se hubiera cometido nada, no hay ninguna especie de remordimiento o algo así, o no sé, esta cuestión que reviste de cierta inhumanidad este tipo de cuestiones. Claro, gracias Fred. Creo que apuntas cosas muy importantes, que justo esta parte, por ejemplo, de esta actitud de fuera, después de cuando termina la violación, es como, pues no pasó nada. Para ellos no pasó absolutamente nada. Y ahorita les voy a poner un video, bueno, dos videos a propósito de los comentarios en el chat de un caso de aquí de México, pero además no es necesario que no sea de México para que nosotros podamos interpretar estas dimensiones que estamos viendo. Pero además, les voy a hablar del consentimiento a propósito de las dudas que hay al respecto. Sí, Fred. Y solo agregar en el aspecto de la interseccionalidad y de cómo funcionan esta de la masculinidad hegemónica, porque el caso de los rugbyers en Argentina fue que el chico era un villero, una persona que vive en las zonas precarizadas en Argentina, y los rugbyers que generalmente son una cultura que se asocia a las clases de media alta, que practican este deporte exclusivo y que realmente los adolescentes tienen como esta cultura de la violencia ejercida contra otros hombres dentro de esta masculinidad hegemónica, que el insulto que le dijeron a la persona mientras la pateaban en el suelo era negro, negro villero. Entonces, este tipo de clasismo, racismo que permea las diferentes expresiones de violencia y que como podemos ver es interseccional, ¿no? Por supuesto, has dado en el clavo. Hay también un artículo que les voy a hacer llegar, que habla, por ejemplo, de el tema de la violencia contra los hombres. Primero, el tema que es un poco complejo porque hay pocos espacios de atención a violencia de varones. Y en este artículo en particular aborda el tema de hombres que son violentados en Reino Unido, que vienen de espacios migratorios, donde generalmente son violentados por sus propias familias por no cumplir los órdenes de género de sus, digamos, comunidades de origen. Y utilizan la violación y utilizan otra serie de elementos para que estos hombres se alineen a esta cultura y donde, por supuesto, está el orden de género, pero que también tiene que ver con la etnia, con la raza, etcétera, con otros valores culturales, ¿no? Que también a las mujeres les pasa, que son estos, digamos, delitos de honor le llaman, pero que es muy interesante porque justo, por ejemplo, los hombres son uno de los blancos de este tipo de violencia, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir porque tenemos poco tiempo y tenemos 3 equipos y quisiera que pudiéramos avanzar. Entonces, si les da, si me permiten, por favor, el equipo 2 pudieran exponer. Equipo 2, ¿quién estaba en el equipo 2? ¿Quién es su representante? A ver, creo que no tenemos representante, pero bueno, porque leímos, la lectura era extensa y no nos dio mucho tiempo de, como de compartir ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es que esta parte viene como en dos, bueno, esta lectura viene como en dos partes, ¿no? Eh, Primero cuenta como una narración
de una enfermera y un médico. Son compañeros de trabajo en un hospital, ¿no? El médico se llamaba Diego y la enfermera, Nagor. Entonces, bueno, este caso no fue tan sonado como el pasado, supuestamente en la lectura, pero sirvió como para visualizar la impunidad y el ocio con el que trabajan los agresores, ¿no? O con el que operan ciertos agresores sexuales. Supuestamente, médico, pues, como que, bueno, pues en cierta manera, pues abusó de ella, ¿no? La violó e incluso, pues, la asesinó. Y hubo un atenuante ya en los juzgados que le dieron 12 años aproximadamente de prisión, porque argumentaron que este sujeto pues estaba pues borracho, ¿no? Y él malentendió las intenciones de esta mujer, ¿no? La revictimizaron. Bueno, lo que sucede en muchos casos aquí en México, ¿no? Y viene otro caso, que también es de revictimización, que son 10 mujeres marroquíes, ¿sí? Que fueron a trabajar en España, fueron a una empresa que exportaba fresas y pues ellas vivían en malas condiciones, incluso sufrían explotación sexual y laboral por parte de sus contratantes. Y, y bueno, este caso también estuvo muy enredado, pero a final de cuentas decía que ellas argumentaban que no eran las mismas condiciones por ejemplo, mujeres europeas que son de grupos étnicos diferentes, que el trato que se les daba a ellas en los juzgados, que pues ellas pues, por ser marquis y por su condición de trabajo pues recibían este tipo de maltratos, ¿no? También es un caso de rectimización. Y yo creo que yo ya hasta ahí tengo para Oye, dar. Héctor, muchas gracias, pero a ver, la idea efectivamente está muy bien la narración, pero ¿cómo aplicas estas dimensiones que vimos? O sea, ¿cuál es la dimensión individual? ¿Cuál es la dimensión estructural? ¿Cuál es la Eso es lo que dimensión? no nos dio tiempo de hacer Pero o bueno, sea, tú por la podrías cantidad de hojas, ¿no? ahorita, por ejemplo, ya hiciste la narrativa. ¿Cuál crees que sea la dimensión cultural? ¿Cuál crees que sea la dimensión, Bueno, la dimensión cultural, pues podría ser obviamente pues, los grupos étnicos, ¿no? ¿Qué otro tipo, perdón? la dimensión estructural? La dimensión estructural, bueno, yo creo que pues más bien es la cuestión propiamente laboral, ¿no? De sumisión, por ejemplo, una enfermera con un médico, ¿no? Los jefes patronales, con ¿cómo se llama? Este tipo de contrataciones de empresas con mujeres de grupos étnicos con menor, yo diría que bueno, con menor oportunidad, ¿no? De vida. ¿Y qué otra, perdón? Y pues la individual. El individual. Bueno, pues yo creo que la . Pues podría ser Ay, no lo sé si alguien del equipo me pudiera ayudar. A ver, Sí, Juan sí, escucha. Bravo. Sí, es que Juan había levantado la mano, ¿es de tu equipo? No sé. ¿Sí se Juan, escucha? sí, adelante. Bueno, considero que la dimensión individual sería el feminicidio que se hizo con la enfermera Nagore, que era de 20 años. El lugar fue en San Pedro, fue y el victimario fue José Diego. Aquí lo curioso es que, bueno, el asesino eh, lo, lo declaran culpable por homicidio y no por asesinato. Ya hay ahí, pues ya hay una violencia de género. Y Bueno, en la yo no dimensión tengo estructural, información. Sí. No, adelante, Eduardo, por favor. Continúa. y en la dimensión estructural, pues justamente habla sobre el sistema jurídico de España. Eh,
se duda sobre la moral sexual de las víctimas, así tal cual lo dice el libro, ¿no? Y se sigue juzgando incluso más que el propio delito. Eso hasta me dio molestia y también ocurre aquí en México. Le hacen una pregunta a la mamá así como, ¿era tu hija muy ligona? Y eso de alguna forma es un tanto también violento y agresivo. Entonces, esa sería la parte estructural, porque al final comentan ahí en el libro que se sedujo y luego cambió de idea en ese sentido. Entonces, es pues, muy agresivo esto que nos narra hasta que en la parte del libro, ¿no? Donde al final terminan comentando en el libro que se legitiman actitudes machistas a la vista de todos, donde le dan prioridad al hombre para incluso a nivel mundial no entorpecer como si fuera un logro este tipo de violaciones que se dan, ¿no? Entonces, pues eso prácticamente sería lo que, ya no nos dio tiempo de platicarlo, pero lo que No, está logré muy bien, rescatar de la lectura. Gracias, Eduardo. Fíjate, tomas varias cosas, nada más que yo creo que esto de la moral sexual es sobre todo cultural. Por supuesto, está incluido en la parte estructural, como lo veíamos, por ejemplo, en lo de los ministerios públicos, en lo del Código Penal de aquí de México, ¿no? Porque tiene que valorarse la moral de la víctima para recibir la atención. Es una cosa típica en la violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Que no importa el acto que reciben, sino cuál es su moral para ver como si una moral permitiera ser víctima de ese tipo de agresiones. Y creo que la estructural tiene que ver también con toda esta normativa diferenciada para los que son ciudadanos y los que son migrantes, que ponen en un espacio de precariedad de acceso a derechos a las personas migrantes, ¿no? O sea, de por sí, por ser mujer, pero entonces aquí entra la interseccionalidad, era una mujer migrante, pobre, etcétera, ¿no? Y cómo entonces eso interviene, por supuesto, en el acceso a justicia. A ver, Juan, adelante. Perdón, es que tuve problemas. Sí, no te apures. Sí, tuve problemas con el audio y con el cámara, pero a lo que voy es lo que platicaban los compañeros. ¿Cómo lo manejan? Me recordó un caso de las desaparecidas de Chihuahua que lo revisamos en otro curso, que definitivamente cómo se muestra precisamente la violencia estructural en este caso, igual que con las desaparecidas de Chihuahua, que decían que no vestían bien las muchachas y que por eso a lo mejor se habían ido con el novio, tantas cosas que dice el aspecto jurídico, las que se encargan de aplicar las leyes, que te indigna el trato que hacen hacia los familiares, de cómo se expresan de las chicas desaparecidas, y es algo que ahorita estamos viendo también en este caso, ¿sí? De Navarra, que definitivamente no permite que sea valorada la ley con respecto a las personas que son abusadas, y cómo lo cultural, ¿no? Que se extrapola hasta épocas actuales en lo cual definitivamente siguen no manejando bien las leyes en ese aspecto. Yo creo que me da más cuerda esto, pero definitivamente se ve lo individual cuando el doctor abusa de la enfermera y no quería, habla por teléfono, no quiero eso, y al final pues le pasa, la mata, la quería descuartizar, todo eso, ¿no? Y no lo tratan como violencia de género, sino que lo tratan como homicidio. Te quedas, ¿qué onda? ¿Por qué así actuamos los hombres bajo las leyes, protegiendo al varón? ¿No? Definitivamente no es concebible, y esa sería mi participación, que lo que dijo el compañero anterior está todo muy bien, ya no nos dio tiempo de comentarlo, pero valió la pena escucharlos, valió la pena. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Vamos a continuar. Tenemos muy poco tiempo, eso es lo malo de estos cursos, que nos queda poco tiempo. Eduardo, vamos a tener oportunidad ahorita de seguir conversando para que terminen los dos grupos, porque aparte quiero a fuerza ponerles un videito que me parece fundamental. Entonces, ¿les parece que vamos con el equipo 3? Ok, bueno, en el equipo 3 nos tocó fue cuando la violencia sexual dejó de ser un tabú, #MeToo o #Cuéntalo. Y básicamente trata sobre Harvey Weinstein, que es un productor de cine y cuyo
posición de poder abusaba de las mujeres. Entonces, dentro de la tipificación de acoso individual o forma individual de acoso, identificamos acoso y agresión sexual, porque Weinstein usaba su posición de poder para manipular y coaccionar a las mujeres, para acosarlas sexualmente y aprovechándose para que no pudieran divulgar nada. Otra forma sería el silencio impuesto a las víctimas, precisamente para que no denunciaran, o si pasaba, había un escepticismo sobre el trato de la policía, jueces, temor hacia por el hecho de ser mujer, ellas fueron las que crearon la situación. Entonces, una forma de violencia individual que perpetúa este ciclo es el silencio mismo. Respecto a la parte estructural, la complicidad o encubrimiento, porque todas las personas que trabajaban con él tenían que saber qué es lo que pasaba y cuánto tiempo pasó, cuántos años pasaron, en donde realmente nunca se mencionó nada. La otra es, como ya lo acaban de mencionar, los sistemas judiciales pues son insuficientes, no. También toca lo de los Sanfermines, cómo pues no condenaron a pesar de que estaban todos los hechos. Y respecto a la parte cultural, consideramos la normalización de la violencia sexual, porque con la campaña hashtag Cuéntalo, se reveló que la violencia sexual que estaba normalizada en la sociedad, ¿por qué? Porque no se difundía, pero no pasaba nada. Y la otra es la misma masculinidad hegemónica, porque históricamente en los medios de comunicación siempre han estado dominados por personas blancas, heterosexuales, ricos, y con la aparición de las redes sociales, bueno, pues empieza a abrir este panorama. A grandes rasgos eso fue lo que tratamos. Ahorita mis compañeros igual van a profundizar en otros asuntos. Muchas gracias, Gabriel. A ver, ¿quién más quiere colaborar en su equipo? La otra cuestión que también identificamos fue la diferencia entre los dos hashtags. Creo que menciona en el texto se menciona cuál es la diferencia entre Me Too y Cuéntalo. Me Too parece un fenómeno mediático, como más dedicado al punitivismo. En cambio, en el hashtag Cuéntalo, al ser personas comunes y corrientes como uno, hay otra aproximación hacia el testimonio que se da por parte de las víctimas que han sufrido violencia sexual y no hay esta espectacularización o este morbo que tal vez también nos da cuenta sobre las diferentes formas en que se da la denuncia y cómo influye el sector social o etario en el que se presenta esto, ¿no? Figuras públicas contra figuras anónimas, pero que están más cercanas a todos nosotros. Muchas gracias. ¿Alguien más del equipo? Sí. ¿No? Sí, por ahí rapidísimamente nada más. También comentamos por ahí acerca de otros casos, como por ejemplo el de Kevin Spacey, también por ahí que fue muy sonado también por esos momentos. Y ahorita el caso, por ejemplo, de Dan Schneider, que de alguna manera son ejemplos que nos van mostrando de alguna manera o que empiezan a visibilizar estas cuestiones de la violencia, tanto de género como en general hasta con niños y adolescentes. Entonces, como que la discusión se hizo muy nutrida en ese sentido. Muy bien, yo creo que Sí, Angélica, ¿levantaste la mano? Sí, es que justamente creo, bueno, quería abonar algo a este caso, porque justamente hace más de un mes el Tribunal de Apelación de Nueva York anuló la condena por violación a este exproductor de cine, justamente no tanto porque no haya cometido el delito, sino porque no se llevó a cabo bien el proceso. Y creo que también ese es un claro ejemplo de lo que sucede en México, que a veces no los condenan no porque no cometan los delitos, sino porque pues no llevan a cabo adecuadamente los procesos y aparte, pues los estereotipos, o lo que decíamos, la cuestión estructural que está muy marcado en nuestros códigos penales. Gracias, doctora. Muchas gracias, Angie. Creo que sí, no nos va a dar la vida, necesitaremos otro taller, pero justo, por ejemplo, en mi otra parte de la ponencia, pero quise mejor ahondar en esta parte, uno de los grandes problemas en general de la violencia de género y de las violencias es el tema de la impunidad. Y efectivamente hay como ese mensaje constante de que primero hay una normalización, este movimiento. Una de las cosas que yo creo que independientemente de que efectivamente fue un fenómeno cultural muy importante que se manifestó de formas diversas en el mundo, abrió una puerta a expresar una
con una situación que estaba muy normalizada, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar el tema de la violencia sexual, una de las autoras que revisaba decía que el tema del hostigamiento sexual es muy difícil, dado que justo está inserto en la cultura y por el tipo de, digamos, manifestaciones de la violencia, es decir, una palabra, una mirada. Y ella decía, si a veces, como los casos que hemos visto, demostrar la violación es difícil, imagínense en un caso de hostigamiento sexual, sobre todo en una cultura donde este tipo de manifestaciones son avaladas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Me gustaría poner rapidísimo antes de que termine el otro equipo. Este texto a mí siempre me gusta mucho. Es un texto que retomo de un profesor que se llama González Álvarez Asensio. Él hizo una investigación sobre qué pasaba en la prensa cuando se decidió en México legalizar, o bueno, más que legalizar, normar el hostigamiento sexual. Y entonces esto es la cultura, esto es lo que estamos hablando de la dimensión cultural. Esto es una nota que retoma de un periodista que se quejaba profundamente de que se incluyera el hostigamiento sexual. Y lo que argumentaba era lo siguiente: adiós, pues, a las corretizas de adolescentes tras la graciosa empleadita doméstica. Adiós las sotanas calientes. Ya no más romances incipientes de oficina. Queda, sin embargo, para los don Juanes optimistas la ventaja de la duda y de la imprecisión. Solo es punible, dice la iniciativa, el hostigamiento sexual consumado. Ah, vaya. A mí me parece como súper interesante este pequeño párrafo porque es la cultura. Esto es justamente lo que estamos hablando, esta dimensión cultural, de cómo por esto, adiós a las sotanas calientes, esta normalización de la violencia, adiós, por ejemplo, esta parte de, que es un fenómeno interesantísimo, de la violencia en los ámbitos domésticos contra las personas que se dedican a hacer trabajo doméstico, que de por sí están en una precariedad laboral tremenda, que sus horarios son terribles y donde hay una serie de abusos de toda naturaleza, físicos, sexuales, etcétera, y donde las mujeres son un blanco permanente para este tipo de violencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir porque si no nos da la vida. Terminamos con el equipo, por favor, 4. Equipo 4, ¿quién es representante? ¿Quién estuvo en el equipo 4? Bueno, me parece que tampoco tuvimos tiempo de ponernos de acuerdo, pero bueno, yo soy parte del equipo 4, nos tocó leer La cultura de la violación. Sí. Y pues nos habla en varias partes, primero sobre el performance, un violador en tu camino, el contexto en el que se desarrolla, que es durante la dictadura en Chile de Piñera. El colectivo Las Tesis fue quien realiza este performance, y el nombre que le dan era un poco como pues una manifestación, de hecho el nombre es intencional porque ahí en Chile se realizó una campaña como para limpiar la imagen de los policías y se llamaba Un Camino, digo, Un Amigo en tu Camino. Entonces por eso ellas le pusieron Un Violador en tu Camino, porque pues justo la policía es parte de estos violentadores. Entonces menciona por ahí como datos que cada 25 minutos se produce una violación en Chile, solo 3 de cada 10 son denunciadas y de esas solo el 8% termina con una condena. Entonces ahí hay violencia, bueno, al menos en mi percepción, violencia estructural. La forma en la que históricamente las instituciones, las leyes y los medios de comunicación abordan ese tipo de violencia contribuye a la normalización y reforma del estigma sobre las víctimas y difuminado a los agresores. Entonces, bueno, ahí identifico, según yo, violencia estructural. Por ejemplo, cuando también nos menciona aquí, muy breve, cuando en Ecuador unas turistas argentinas fueron asesinadas, la subsecretaría de Turismo ecuatoriana lo que dijo fue tarde o temprano les iba a pasar algo, ¿no? En otros casos que menciona más adelante, la desaparición en España de 3 adolescentes, cómo funciona pues los medios de comunicación, ¿no? Que hacen toda una fiesta de todos estos asuntos lamentables, y pues cómo siguen el patrón machista, ¿no? Cuestionando a las víctimas, las preguntas que coincidían hace rato en las demás lecturas, que pues
pero su hija tenía muchos novios, qué andaba haciendo en la calle, todo este tipo de cosas que ocurre, yo creo que en muchos países, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la violencia cultural es pues toda esta parte, ¿no? De cómo la sociedad es lo primero que hacemos, digamos, en conjunto, no lo digo de manera personal, pues cómo comenzamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacía tan tarde en la noche? Como si no pudieran andar en la noche, ¿no? Como si el espacio fuera solo de los hombres en la noche. En ese sentido, creo que es la violencia cultural y la individual, pues por supuesto, de todos y cada uno de estos perpetradores de la violencia, ¿no? De aquellos que desaparecen a estas personas por el simple hecho pues, de ser mujeres. Eso es lo que me gustaría me comentar. Muchísimas gracias, Oscar. Tocas temas efectivamente muy importantes y pensemos, sí, hay un tema de revictimización constante, el tema de las víctimas de violencia sexual, y piénsenlos en los espacios también académicos, ¿no? Es que no solamente, por supuesto, con las estudiantes, también piensen en sus compañeras que también son profesoras, piensen en esta parte estructural. Por primera vez tenemos mujeres que es presidente, pero ¿cuántos años pasaron para que fuera? O sea, hay todavía un halo importante de desigualdad que es parte de esta estructura que permite la violencia. Para los que no lo han oído, nada más vamos a ver 10 segundos esta parte del canto de el violador en tu camino. Bueno, podríamos verla, pero no nos da la vida. Pero entonces ahí fíjense en qué les gustó, 30 segundos. Esto que vimos hoy de la violencia cultural, de la violencia estructural, se resume, ¿no? Esta parte ¿se acuerdan qué era la violencia de género de acuerdo a Roberto Castro? Era poner a la mujer en su lugar. Era poner a cualquier persona que no está siguiendo un orden en su lugar a través del ejercicio, que en muchos estados incluso es tolerado y incluso forma parte de la legislación. Pensemos en algunos estados islámicos que todavía son vigentes en nuestro país, donde las mujeres no pueden ni siquiera ir al banco sin una persona que los acompañe. Antes de terminar, quiero que en sus casas, cuando les dé la vida, vean ¿cómo se llama? El documental Las tres muertes de Marisela. Está en Netflix. Y esto es un ejemplo clarísimo de estos tres elementos de las dimensiones que vimos hoy, ¿no? Por supuesto, no nos dio tiempo de ver cómo esto se ve en el aula, pero creo que ustedes como docentes tienen esa capacidad de transferir estas categorías a esta práctica diaria e ir reconociendo cómo se reproduce esta violencia estructural, ¿no? Por supuesto, entendiendo que nosotros somos parte de una cultura y que como parte de esa cultura estamos en situaciones que pueden estar en cierto momento como hombres en privilegio. No en todos, yo no estoy diciendo que todos los hombres lo tengan, pero que pueden ayudar a perpetuar esta violencia. Quisiera terminar esta conversación con un video que a mí me parece buenísimo para sus estudiantes, que se los recomiendo, que les recomiendo a ustedes también, y que tiene que ver con esta parte del consentimiento, de esta parte que, si se fijan, estaba también en todas las narrativas que vimos de los casos, etcétera, ¿no? Y después dura 2 minutos y luego terminamos la conversación, ¿les parece? Me dicen, porfa, si lo ven y si lo escuchan.
Sí, ya se ve. Si te cuesta trabajo entender a qué carajo se refieren cuando hablan de consentimiento, imagina que en lugar de tener sexo con alguien, le invitas unos tacos. Dices, oye, ¿quieres unos tacos? Y te responden, no manches, sí, se me antojan muchísimo, vamos por unos de suadero. Eso quiere decir que la persona sí quiere tacos. Si dices, oye, ¿quieres unos tacos? Y te responden, no creo, la verdad no se me antojan. Puede que pienses, pero aunque no lo creas, eso quiere decir que la persona no quiere tacos. Aunque tú los dispares, vayas por ellos y se los traigas, ten presente que puede ser que no se los coma. Y si la persona no se los come, esto es importante, no la obligues a hacerlo. Solo porque se los lleves, no quiere decir que está obligada a comérselos. Si se los llevas y te dice, gracias, pero ahorita no quiero tacos, entonces no le des tacos. No la obligues a comérselos y no te enojes si se los llevas y no se los come. Esa persona simplemente no quiere tacos. En ocasiones, puede que la persona te diga, sí, se me antojan, ¿me traes unos? Y una vez que se los llevas, resulta que ya no los quiere. Ok, va, eso puede ser molesto porque ya fuiste por ellos, se los trajiste y hasta se los estás disparando. Pero aún así, nadie está obligado a comerse esos tacos. Se le antojaban y después ya no. El antojo puede cambiar mientras vas por ellos, pones la salsa y la verdura en un plato y se los llevas. Y está bien. Puede ser que estén echándose unas chelas y ya flameados, piensas que es el momento perfecto para echarse unos tacos, pero si la persona está muy borracha o hasta inconsciente, no le lleves tacos. Las personas inconscientes no quieren tacos y no pueden responder cuando les preguntes, ¿quieres unos tacos? Porque están inconscientes. Ok, digamos que estando conscientes te dijeron que sí querían tacos, pero mientras fuiste por ellos y pusiste la salsa y la verdura, se quedó inconsciente. Entonces mejor guarda los tacos en el refri. Asegúrate de que la persona inconsciente esté segura y no la obligues a comerse los tacos. Dijo que sí antes, pero ahora está inconsciente y de nuevo, una persona inconsciente no quiere tacos. Ahora, si la persona dice, no manches, me muero por unos tacos, y cuando se los lleva se come uno y después se desmaya antes de acabarse la orden, no le des los demás a la fuerza. Cómetelos, tíralos o guárdalos, no importa, pero no se los des, en serio. Lo menos que quiere alguien inconsciente son tacos. Es más, si alguien fue contigo por unos tacos la semana pasada, eso no quiere decir que quiere ir diario. Y mucho menos querrá que llegues a su casa sin avisar para llevarle unos tacos y la obligues a comerlos. Tampoco quiere despertar contigo metiéndole los tacos por la boca, aunque una noche antes te dijera que se le antojaban unos. Si entiendes lo absurdo que es obligar a alguien a comerse unos tacos cuando no quiere, entonces no es difícil entender cuando se trata de sexo. Con tacos y con sexo, el consentimiento lo es todo. Listo. Entonces, evidentemente nos falta mucho más por reflexionar, perdón, pero bueno, espero que les haya gustado esta intervención. Y bueno, eso sería todo por mí. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Sí, Eduardo. Perdón, fue de aplauso. Y también nos pedían que compartiéramos el enlace del video. Ya lo encontré y ya les compartí el enlace. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Parece que no, Angie. Ok, bueno, pues entonces quiero aprovechar el momento para agradecer a la doctora Alejandra por su excelente ponencia sobre este tema de violencia de género. Como dice, este es como el comienzo que nos despierta el interés por justamente revisar más sobre el tema y que también contribuye pues a lo que pretende la UNAM y en este caso el CCH, pues de informarnos en estos temas sobre lograr la igualdad de género para tener una mejor sociedad.